Muy buenos días, alumnos de sexto básico. Esta semana vamos a la clase número 6 de la unidad número 2, transferencia de energía y materia. Esta clase va a ser de retroalimentación, por lo tanto, vamos a analizar los conceptos estudiados en esta unidad que estamos llegando a su término. Como ustedes pueden ver, en el PPT que aparece a continuación está un link. Ese link yo les pido por favor, chicos, que ustedes lo pinchen, ya, porque hay una retroalimentación de la unidad con respecto al flujo de materia y energía y los niveles tróficos, ya que les va a servir mucho a ustedes porque vamos a tener una clase Zoom que más adelante les voy a explicar. Luego, vamos al primer tema que analizamos, que era nutrición de los productores. Sabemos que los productores son autótrofos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque producen su propio alimento gracias a agentes, principalmente agentes externos e internos. Externo, dióxido de carbono y energía solar. Interno, agua, sales minerales, clorofila, etcétera. ¿Ya? Es muy importante reconocer la importancia de los productores, siendo ellos los fotosintéticos y los quimiosintéticos que hablamos anteriormente, quienes eran ellos. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que ellos, los fotosintéticos, mediante el proceso de fotosíntesis, producen glucosa y liberan oxígeno hacia el ambiente, ya a partir del agua, el dióxido de carbono y la energía luminosa. Recuerde que en este proceso de fotosíntesis, el dióxido de carbono a través de una reacción química rompe su enlace, liberando oxígeno al ambiente y ocupando el carbono para sus funciones vitales. ¿Se recuerdan ustedes del experimento de Van Helmont? Ya que es la clave del proceso de fotosíntesis y tratar de explicar un poquito cómo trabajan los productores y los requerimientos de nutrición de las plantas. A partir de este proceso se puede deducir que las plantas se nutren solo de agua para formar materia orgánica, ¿ya? Existen factores que influyen en el proceso de fotosíntesis que son muy relevantes y que también lo estudiamos en la unidad. Algunos dependen de las condiciones naturales de las plantas, como por ejemplo del grosor de la cubierta de las hojas, de la cantidad de estomas y de clorofila, que son internamente de cada uno de los vegetales. Otros son factores externos que tienen que ver con el medio ambiente, que son la temperatura, la inestabilidad luminosa, la concentración del dióxido de carbono y la cantidad de agua disponible en el ambiente. Es importante que todo ello tienen plena relación con el proceso fotosintético. A partir de este proceso fotosintético, las plantas son capaces de guardar su alimento, que se llama glucosa y que nosotros no podemos producir. Por lo tanto, lo obtenemos de los productores. Tema número 2, flujo de materia y energía en el ecosistema. Si usted se recuerda, estuvimos analizando cómo ocurre el flujo de materia y energía en el ecosistema a través de los organismos bióticos y abióticos, ¿ya? En un ecosistema se encuentran estos organismos, los bióticos y los no bióticos, los que poseen vida y los que no poseen vida, como la tierra, como el agua, ya, como la temperatura, etcétera. En un ecosistema se encuentran productores, consumidores y descomponedores, ¿ya? Que son la principal relación en la materia de energía. La relación alimenticia entre los organismos de un ecosistema puede ser representada por cadenas, tramas y pirámides. Si usted observa, en la parte inferior hay una cadena alimentaria, ¿ya? Que es un proceso lineal, en los cuales los niveles de cada uno se ve claramente. Tenemos al productor, tenemos al consumidor primario que sería el herbívoro, tenemos al consumidor secundario que sería el carnívoro y tenemos al consumidor terciario que sería el omnívoro. ¿Ya? Uno lo ve claramente. A diferencia de las tramas, que está hacia mi lado izquierdo, las tramas son representaciones de varias cadenas ligadas entre sí. Recuerde que la flecha indica el lugar que va la materia de energía, que hay una relación alimentaria entre ellas, entre los diferentes niveles. Si usted ve ahí, ve varios herbívoros, varios carnívoros, varios omnívoros, y ahí no tenemos descomponedores, ¿ya? Y entre ellos fluye la materia y la energía. A su vez, la pirámide energética son representaciones de los distintos niveles que existen en un ecosistema. Si usted observa por qué como pirámide,
porque nosotros no consumimos el 100% de la matriz de la energía, y en clases anteriores se lo expliqué. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos parte de la matriz de energía de los animales que nos sirven de alimentación. ¿Por qué? Porque ellos queman matriz de energía ya a través de sus ciclos vitales, correr, alimentarse, saltar, etcétera. Por lo tanto, y esa parte no es que se pierda, sino que se va al ambiente. La materia no se pierde, tan solo se transforma. En ella se encuentran los productores en la base de la pirámide. Si usted observa abajo, donde se ven los arbolitos, ahí tenemos los productores. Le siguen los consumidores primarios, en este caso serían los herbívoros, los secundarios, los carnívoros, y los consumidores terciarios, que serían los omnívoros. También aquí podemos colocar los descomponedores, ¿ya? Y representan claramente que va en disminución el flujo de materia y energía. Pero no es que se pierda, se van al ambiente. Tema número 3, alteración de los ecosistemas, ¿ya? Vimos en la clase anterior que los ecosistemas pueden ser alterados en forma natural o en forma artificial. Cuando me refiero al origen natural, me refiero, por ejemplo, a la descongelación de los glaciales, ¿ya? A las erupciones volcánicas, a las inundaciones, a la sequía, que son directamente relacionadas con la naturaleza, no hay intervención del hombre. Pero también tenemos alteraciones por intervención del hombre. Por ejemplo, a la caza indiscriminada, a los pesticidas que matan mucha población, a la introducción de especies. Hablamos también con respecto a la introducción de especies, que al principio se ingresaban para favorecer una determinada pandemia, una determinada invasión de insectos, y al final se volvían una plaga, ¿ya? Y eso también lo analizamos nosotros anteriormente. Chicos, esta clase es bien cortita porque vamos a tener una retroalimentación de esta unidad para finalizarla el viernes 3 de julio. A las 11 de la mañana lo espero por clases por Zoom. Ahí les coloqué el ID y la clave para que analicemos este tema, y cualquier duda me la presenten en ese momento, porque vamos a dar por finalizada esta unidad y vamos a ir a la número 3. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el viernes. Chao, chao.